El siervo de Dios Giancarlo Rastelli fue un cardiocirujano pediátrico, premiado científico, brillantísimo investigador, pero sobre todo un hombre de fe, un esposo y un padre. Nació en Pescara, Italia, en 1933. Vivió en Parma, donde se formó espiritualmente en la congregación mariana guiada por el padre Molin, que educaba a los jóvenes en un apostolado hacia los últimos, los marginados y los enfermos, en los que les enseñaba a descubrir el rostro de Dios. El doctor Rastelli, cuando estaba en Parma, se asoció sobre todo a la iglesia de los jesuitas, con el padre Molin, del cual él mismo cuenta. Vivió esta experiencia de fe muy viva, muy sencilla, pero muy viva. Dicen que él jugaba al ping-pong, que ayudaba, que se divertía en salidas por el río Polesine parmense, que ayudó a los barqueros de ese río que veía que no tenían posibilidades para estudiar y a algunos les hizo estudiar. Cuentan también, tenemos fotos de sus excursiones a la montaña, le gustaba esquiar, le gustaba ir a la montaña. Me han tocado algunas cosas de él, me ha impresionado esa libertad de alma que él tenía. Por ejemplo, cuentan que algunas personas hacían obras de caridad con este padre Molin y descubrieron que una persona había utilizado este dinero que le daban de una manera que él define insensata. Mientras que algunos se escandalizaron de esto, él dijo: esto no es un problema, esta persona habrá experimentado al menos un gesto de una gratuidad total. Había tomado en serio su vida de médico como una vocación verdaderamente, dando todo sí mismo, toda su energía en esta misión que verdaderamente para él era una misión, y también cómo acompañó los años de universidad con una experiencia de parroquia con la San Vincenzo de Pauli. Esto también fue muy fuerte para él. Digamos que su humanidad, su formación humana se andó formando a la universidad en su experiencia de fe juntos, como sabiendo poner en una misma unidad toda su misma persona. No había separación en él, sino una única persona, el médico, la persona, el hombre de fe, la misma persona. Y la humanidad, lo que la gente, su amigo, su esposa, su familia y la persona que él curaba también veían en él este hombre que se donaba totalmente en su vida, en su trabajo. Tenía verdaderamente su idea de su vida muy clara, ¿no? Y por eso ha podido donar todo sí mismo, porque se poseía, sabía qué quería hacer de su vida, ¿no? Eso también me parece un signo muy fuerte de su santidad. La producción, yo soy médico, ya me doy cuenta que con 36 años, todo lo que había hecho en la ricerca universitaria, las publicaciones universitarias de altísimo nivel, es algo muy raro por una persona así joven, ¿no? Pero todo nace de su deseo de hacer la voluntad de Dios, de la claridad que tenía en sí mismo, ¿no? Esto le ha dado una energía por hacer cosas como si su vida de 36 años, como si cada año valía para 2, para 4, ¿no? Digamos, como concentrado en un tiempo no muy largo, pero una vida verdaderamente cumplida, ¿no? En 36 años no te pasa por la cabeza de pensar, leyendo su vida, que ha sido una vida cortada prematuramente, sino que ya cumplida plenamente. En 1961 ganó una beca que le permitió continuar su carrera en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, la famosa Mayo Clinic en Minnesota, Estados Unidos. Decían sus colaboradores, los médicos que lo habían recibido allá, que también sus amigos médicos que estaban aquí en Italia y veían lo que él hacía allá, como si él y el lugar donde había llegado a la Mayo Clinic
en Minnesota, como si había encontrado el lugar perfecto para él. Él había reconocido allá el lugar, como decir, como que lo estaba esperando, ¿no? El lugar que estaba esperando a él, y él estaba esperando de encontrarse con ese lugar para que podían como explotar todas sus virtudes al dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y se queda allá y diventa también un punto de referencia de los italianos que no podían ser curados en aquel tiempo aquí en Italia. Nace como una peregrinación de niños enfermos que iban allá. Él le acogía en su casa. Entonces un hombre, ¿cómo decir? A veces también cuando tenían problemas de dinero, de plata, que no podían pagar el viaje, quedarse allá, él le ayudaba con su dinero, le daba un ayuda económico. Entonces verdaderamente un misionero de la medicina, diría. Sobre todo, me ha impresionado mucho que él citaba una frase de Dostoyevsky que decía que él se sentía responsable de cualquier persona sobre la que posaba la mirada. Esto era un poco lo que le caracterizaba. Su capacidad de involucrarse con cualquiera que entrara en su órbita, podemos decir. Y por esto hay varios testimonios de pacientes que él hizo ir desde Italia a la Mayo Clinic para tratarlos, porque en esa época aquí en Italia no se podían ofrecer los mismos tratamientos, que tal vez no tenían suficiente dinero y él los alojaba en su casa. Hay varios testimonios de pacientes acogidos en su casa para luego llevarlos al hospital. Hay un testimonio muy bonito de los primeros años, cuando no era todavía el cardiocirujano. Él frecuentaba la Clínica Médica de Parma y había un paciente que tenía las 2 piernas amputadas. El día de Año Nuevo, Rastelli estaba en una fiesta con los amigos celebrando el Año Nuevo. Recibe la llamada de la esposa de este hombre con las piernas amputadas, con la que tenía una cierta relación, y ella le dice que su esposo está muy mal, que ya no quiere vivir, tenía una crisis. Hoy en día se definiría como una depresión, probablemente. Entonces él deja todo y convence a sus amigos para ir a casa de este señor. Dicen que él ha entrado, al principio solo él, y ha hablado por 1 hora con ese señor. Después de esto no se sabe exactamente qué sucede entre los dos, pero ese señor decide salir, abrir su mejor botella de vino, estamos en Parma, y festejan todos juntos. Cuentan que después Rastelli y sus amigos continuaron visitándole durante muchos años más. Después, cuando él se fue para América, sus amigos lo seguían visitando. Esto es el testimonio de este señor de apellido Benapace. Por eso son cosas simples, pero hablan de una persona que al paciente que llegaba, si tenía cualquier problema, si tenía problemas de dinero o lo que fuera, él se implicaba ante la necesidad que veía. De regreso de su luna de miel en 1964, descubrió que estaba enfermo de cáncer. Continuó trabajando a pesar de sus difíciles condiciones físicas, movido por su amor por los enfermos. Y después de poco tiempo, él recibe este diagnóstico de su enfermedad y empieza digamos, tiempo también de angustia, pero vivida siempre con esta paz que él trataba de transmitir también a su esposa. Su esposa dice que había tenido en este tiempo momentos que no le parecía algo demasiado duro de vivir, ¿no? Él siempre le daba ánimo, le daba coraje, ánimo para vivir este tiempo, y siguen trabajando también él con fiebre, haciendo la terapia que en aquel tiempo era solo la radioterapia muy fuerte y que debilitaba mucho el cuerpo. Él como podía ponerse de pie iba a trabajar y tratando de ayudar a las familias, dando tranquilidad a los demás. Hay cartas de la esposa, abajo en la muestra, en las que ella cuenta que el doctor Rastelli pide a su esposa seguir con su vida con toda normalidad, confiando en el Señor y la Mayo Clinic.
Él buscó, desde un punto de vista profesional, entendió que la mayor contribución que podía hacer estaba en el campo de la investigación más que en el aspecto clínico. Él llegó a ser el responsable de investigación cardiovascular de la Mayo Clinic y consiguió realizar estas dos grandes contribuciones. Y esto, para un cardiocirujano del corazón, es ya un gran sacrificio. Y hay esta carta en la que la esposa pide a sus padres que recen por él. Dice que Giancarlo está actuando porque él tiene una gran fe y una gran esperanza. Y se comporta como si esta enfermedad no existiera. Cuenta que en la misma noche en la que le explica el diagnóstico de su enfermedad, le regala un ramo de rosas y la lleva a cenar fuera de casa. También este matrimonio, que está claramente marcado por su enfermedad, al menos con lo poco que yo puedo entender de lo que nos cuentan, se intentó vivir de una manera serena y de la manera más humana posible, a pesar del gran peso de esta espada de Damocles que era esta enfermedad incurable. En esta etapa realizó sus más importantes descubrimientos médicos que continúan salvando muchas vidas a día de hoy. También en los últimos tiempos de su vida, en los últimos meses, los últimos días, él deja la sala operatoria, el trabajo directo sobre los pacientes y para que no podía más con su fuerza, con su salud, y se pone en el estudio de recerca con la cirugía del corazón, y también sigue con encuentros para enseñar, también el deseo de transmitir, de dejar a alguien lo que había recibido a alguien, ¿no? De comunicar a alguien la riqueza que él había recibido. El doctor Rastelli es un cardiocirujano pediátrico, es decir, un médico que se ocupaba de niños con cardiopatías congénitas. Está entre los más famosos del mundo, famoso especialmente por dos cosas. La primera, por haber inventado una operación que aún hoy es actual. Hoy en día se realiza en los quirófanos de todo el mundo. Y segundo, por haber contribuido a la clasificación de una enfermedad, es decir, las cardiopatías congénitas, que son bastante variadas en los niños, no así en los adultos, que son bastante estándar. En cambio, los niños pueden nacer con muchos problemas diferentes. Las contribuciones del Dr. Rastelli, todavía actualísimas, han sido estas. Uno, haber inventado esta operación para pacientes nacidos con transposición de las grandes arterias, con defectos interventriculares en la arteria pulmonar. La operación correctiva es la que inventó el Dr. Rastelli. Y la otra cosa es haber contribuido a la clasificación de la enfermedad de los canales arterioventriculares, que es otra enfermedad también congénita. Es una enfermedad cardíaca de los niños que todavía hoy en todo el mundo se clasifican según el tipo A, B y C de Rastelli. Esa clasificación que hizo mejoró el tratamiento quirúrgico, mejoró la comprensión de la enfermedad y el tratamiento quirúrgico de este tipo de cardiopatías. Él muere prácticamente cuando estaba a punto de presentar su tercer gran descubrimiento, que tuvo que ser completado por otros investigadores. Murió el 2 de febrero de 1970. A su joven esposa, que quedaba sola con una niña muy pequeña aún, le dijo, como pidiéndola perdón por la temprana despedida: «Te dejo, pagando tú el precio de nuestro amor». En el libro de la hermana del doctor Squarcia, cuenta que él estuvo asistiendo en su lecho de muerte al doctor Rastelli, y creo recordar que dijo que esta experiencia de estar ahí, en su cabecera, fue la experiencia que más le marcó en su vida. Y entonces hasta el último día, que también lo curaban allá en la clínica donde él trabajaba, en la Mayo Clinic, en el Methodist Hospital, que era una parte del hospital donde él trabajaba, y la mañana misma en la cual al amanecer él se murió, dice que abriendo los ojos su amigo estaba allá, miró al sol, dice: «Qué bello el sol», ¿no? Como todavía teniendo una palabra en su corazón de bendición para la vida,
sin nunca una molestia, un maledecir la realidad, sino siempre con una bendición sus labios. Pensaba este salmo que dice: en cualquier tiempo te bendiceré. Me ha impresionado mucho el testimonio del Dr. Kirkland, que es una de las piedras fundamentales de la cardiología mundial, que en aquel entonces era el primario de la Mayo Clinic, cuando llegó él allí. En una contribución que escribe sobre el Dr. Rastelli, dice que entre las muchas cosas que el Dr. Rastelli le ha enseñado, la cosa más grande que le ha enseñado fue la manera en que vivió su enfermedad y cómo se enfrentó a la muerte. Esto con frecuencia dice mucho de la grandeza de una persona, cómo uno se enfrenta a la muerte. Esto es lo que decía del Kirkland. Otro testimonio que me ha tocado es, en la muestra hay todo un panel dedicado al testimonio del doctor Daloio, un médico de Parma que lo conoció personalmente. Cuenta que aunque su fe era grande, la fe de Rastelli no fue nunca proclamada de manera pesada. Dice que él, sin hablarnos nunca de su fe, sin decirnos que teníamos que rezar, era como si estuviera siempre rezando, porque toda su vida estaba determinada por su fe, así que no hacía falta añadir nada más a lo que él hacía. Hay muchos testimonios de médicos que hablan claramente sobre su brillante inteligencia y capacidad como médico. Y cuentan también los aspectos alegres de convivencia que vivía junto a sus compañeros. Esto nos lo hizo ver también su hija Antonella, que recuperó fotos de su padre en la Mayo Clinic, que apenas había llegado allí, formó una especie de compañía de teatro con sus colegas e iban a hacer teatro. Con eso consiguió crear un clima. O hay otras fotos donde él había invitado a sus colegas y cocinaba él al estilo italiano. Él estaba vestido de cocinero. Era una persona viva que vivía con alegría lo que tenía que vivir. Se ve muy claramente en la vida de él, ¿no? La caridad, primero que todo, ¿no? Aparece él decía, ¿no?, que la caridad es la ciencia ofrecida a la gente que necesita, ¿no? Él ha vivido toda su vida su misión, lo que él sabía hacer, como un don de caridad a la gente que necesitaba, a los enfermos y a todos. Y la fe y la esperanza, sobre todo en el tiempo de su enfermedad, ¿no? La esperanza en el cielo, ¿no? Una esperanza que va más allá de los confines de nuestra vida, ¿no? Uno que vive así sus últimos tiempos, cuando ya sabe que no le queda mucho tiempo de vivir, ¿cómo puede vivirlo así, siguiendo donándose hasta la última gota de sangre si no cree en la vida eterna, ¿no? Eso podemos decir una perspectiva escatológica, que es el vero sentido de la esperanza, lo que se ve claramente en la vida de Giancarlo Rastelli. Yo veo esta virtud es la capacidad de acoger la gente, que no es distinta de la capacidad de acoger la historia, su historia misma. Él, digamos que ha acogido la enfermedad cuando ha aparecido en su vida, casi como acoger un niño enfermo que llegaba, ¿no? La acogida, ha llegado, el Señor la permitida, se la enviada, Él la acogida, ¿no? Esta capacidad de no pensar nunca en sí mismo, o mejor, pensar en sí mismo a su historia no como algo que le pertenecía a Él, sino algo que tenía que ser donado a quien necesitaba, donado a la medicina. Esta es también la virtud, ver su vida, su capacidad, los dones que el Señor le había hecho, porque era muy inteligente, una capacidad de fatiga, de trabajar con muchas horas al día, a la noche, sin cansarse nunca. Todos esos dones que el Señor le había hecho, él lo ha tomado no como algo para sí mismo, sino que tenía que
multiplicar, como en la parábola de los talentos, ¿no? Que algo de hacerlo disfrutar por todos. Y la alegría también es importante. Lo hacer todo sin nunca molestarse, sin nunca lamentarse, siempre con una alegría que la transmitía también. Hay un cuento de una testimonianza de una mamá de un niño enfermo que estaba muy preocupada. Dice que él salí de la sala operatoria y me transmití una serenidad, una paz interior, esta capacidad también de comunicar una tranquilidad, ¿no? En todo lo que podía pasar. La capacidad de disfrutar el tiempo que Dios le había donado, ¿no? Lo que tenía a su disposición, disfrutarlo a lo mejor, ¿no? Cada minuto para hacerlo frutar, digamos, brotar como de dones para todos. La santidad de Giancarlo Rastelli está propiamente en eso, ¿no? Un modelo que necesitamos verdaderamente al día de hoy, porque para decir, ¿qué quiere decir ser un santo? Un santo es uno que reconoce los dones que Dios le ha hecho y trata de poner al máximo fruto posible. Esto es para todos, no hace falta ser un religioso o monjas o lo que sea, ¿no? Sino yo veo como un legame, por ejemplo, muchos se sorprenden de este fenómeno de Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece en vez algo muy apropiado por este tiempo, porque las personas envueltas son personas normales, ¿no? Mientras antes todo lo que habían recibido dones sobrenaturales, después habían vuelto monjas, habían entrado en vida religiosa, eso tiene hijos, su trabajo, viajan, eso. Eso es Juan Pablo II, que ha hecho muchos santos en su tiempo de pontificado, había entendido muy bien esto, la santidad de las cosas normales de la vida. Yo creo que eso lo necesitamos ahora y Giancarlo Rastelli es un modelo perfecto. También la razón por la cual hemos querido llevar esta muestra aquí y hacer este encuentro con los médicos es exactamente esto, porque la gente, los médicos que trabajan aquí, puedan ver que la santidad es posible para todos, es un camino para cada cristiano. Lumen Gentium nos ha enseñado esto. Después del Concilio Vaticano II no ha dicho la santidad es para todos los cristianos. No existen los generales y la trupa, ¿no? Sino todos estamos llamados a la misma santidad, de San Ignacio, de San Luis, no, a lo mismo. Normalmente se usa decir, ya yo no soy santo, o los santos. No, nosotros todos somos llamados a la misma santidad. El tema de la beatificación yo lo descubrí por casualidad. En el periódico italiano de cardiología, en el año 2004, había una página en recuerdo del doctor Rastelli, donde se decía precisamente que se había abierto el proceso diocesano de la causa de beatificación en Parma. Su hija Antonella comentó que también ella lo supo así, por casualidad, ya que ella ha vivido en América, 29 años vivió en América. Después regresó a Italia y un día recibió la llamada de un periódico americano pidiéndole un comentario sobre este proceso de beatificación. Pero si los santos son los que nos ayudan en nuestra vida cotidiana y nos dan testimonio de que es posible vivir la vida cotidiana de un modo más humano, más allá del hecho del que sea reconocido o no, para mí es ya una persona que me ayuda como ejemplo en mi trabajo y en tantas otras cosas al que espero conseguir parecerme, aunque sea mínimamente, y al que ya pido ayuda. Porque me ha ayudado ya muchas veces que le he pedido que me eche una mano. Por eso, más allá de la santidad oficial, que podrá llegar o no, esto no lo sé, pienso que la santidad que me fascina es la santidad de gente que ha vivido de una manera plena y no sé cómo decirlo, pero es que casi te dan envidia. Por todo esto, el doctor Rastelli me fascina. A mi parecer, lo que más pido después de haber conocido la figura del doctor Rastelli es tener siempre claro
cuando vengo a trabajar cada mañana, ¿cuál es la finalidad de mi trabajo? Claramente para él era la de hacer bien cualquier cosa que tuviera que hacer, cualquier cosa que sucediera, trabajar con responsabilidad e investigar al máximo todo. Pero esto no lo hacía por una autoafirmación suya, que es el mayor riesgo, sobre todo si uno es un buen médico. No lo digo porque yo lo sea, pero uno como él, he conocido tantos médicos muy buenos que muchas veces, llegados a un cierto punto, ves que corren el riesgo de actuar simplemente para hacer ver lo buenos médicos que son. Y no pienso ni siquiera en un servicio al prójimo, sino un servicio a nuestro Señor. Esto al menos para mí. Creo que no debemos renunciar a que este sea nuestro objetivo cada mañana, cuando comienza nuestra jornada de trabajo. Esto es lo que yo pido más. Y después, la pasión y el no tener miedo de lo que pueda suceder. Saber que si uno vive esta amistad con el Señor, se puede dejar de tener miedo de lo que pueda suceder.